Lo único es que somos nada más Carlos y yo, Ah, perdón. de momento, que de momento aquí estamos nada más Carlos y yo, no sé si esperamos a ver si entra Francisco o alguien más. Bueno, yo ya les pasé mensajito, creo que iniciábamos, ¿verdad? Que utilizábamos el mismo enlace. Sí. Bueno, de todos modos vamos avanzando un poquito para no retrasarnos tanto, porque si se le fue la luz también a los chicos, pues se va a complicar todo. Por eso les comentaba que debemos buscar una forma de que nos sirva, o sea, de que podamos asistir a algunas clases si la luz no nos acompaña. Este, creo que lo más correcto fuese viernes y sábado para alternar los días, por lo menos, como para empezar a ver si esto va a ser más prolongado o de repente pues se nos corrige el problema y no hay rollo. Voy a mirar por acá algunas cosas porque este código no lo he avanzado mucho. Bueno, no lo he tocado desde la última clase. Por allí Carlos me hizo algunas consultas con respecto a cómo se iba a hacer la captura de conejos. Pero en general hay que ubicarnos cómo es que es la cuestión, ¿no? Y este proyecto, como ustedes ya saben, no es que sea muy parecido al que desarrollamos en Dev, porque tiene otra connotación. Bien, entonces en Zorro, una parte fundamental en Zorro, aparte de la imagen que les pasé por el grupo, que tenía unos prototipos allí de algoritmos muy abstractos de cómo poder hacerlos, tenemos que ubicarnos en mover. Es este, mover. Mover. Se supone que al zorro, en cada momento, cuando le pidan que se mueva, él tiene que decidir muchas cosas. Tiene que pensar, de hecho, qué es lo que va a hacer en general. Entonces, hay que ir visualizando cómo es que él va a lidiar con la captura de un conejo por lo menos. Nosotros estábamos en el diseño que estábamos llevando a cabo para el juego. Le indicábamos al zorro la presa de forma manual. ¿Estamos de acuerdo? Al primer zorro. Entonces, esto no lo vamos a hacer. Tenemos que hacer que el zorro elija la presa por sí mismo, tal cual. ¿Cómo podría elegir el zorro? ¿Qué creen ustedes que debe considerar el zorro para poder elegir una presa? Lo que se había comentado por el grupo, su tamaño, su peso, o sea, que sea un conejo que lo pueda, que sea suficiente alimento para el zorro. Exactamente. Entonces, como primer paso hacia eso, queremos que por lo menos el zorro elija un conejo. Así sea el más flaco, pero que lo elija. Después que ya Yo lo digo que elija, lo primero que hay que considerar son la distancia en la que están, o sea, la diferencia de distancia entre ellos. ok. O sea que pudiéramos considerar elegir un solo conejo por el momento, un solo conejo, pero el que esté más cerca. Claro, sería lo más lógico. Tendría, o Sí, sea, pero ok. algo Tendría que como yo un había, sentido. Ajá, perdón. algo que yo había pensado es que el momento de que, o sea, que el zorro decida este, cuál es el más cercano a cada paso que dé. Porque si escoge a uno y se dirige específicamente a él, por el movimiento aleatorio de los conejos, en algún momento se le puede cruzar un conejo que no es el que él está buscando cazar. O sea que pueda cambiar de víctima. Sí, a eso me refiero, porque, por ejemplo, si lo ponemos que vaya directo a una sola víctima, por el movimiento aleatorio, se le puede cruzar otro conejo. Y en ese caso, ¿qué pasa? Podría O- pasar que lo ignore y eso no debería pasar. y eso, ok, vale. Me gusta esa idea porque Pero, eso hace que se complique el algoritmo, ¿ok? O sea que sea pero yo más creo que complejo. eso, la selección de presa es dinámica. O sea, él no se va a ir a la presa directamente que, o sea, es redundante, pues, porque si lo que Juan Pablo dice es cierto y se cruza una presa cercana, si nosotros le estamos exigiendo que a cierto radio de distancia, valga la redundancia, setee a ese conejo como una presa, pues lógicamente si se cruza uno que está más cerca del otro, que está más cerca que el otro que va corriendo en otra dirección, pues ya automáticamente el zorro cambiaría de presa. O sea, Claro, es como dinámica. pero eso es que, Carlos, eso depende de cómo se programe. Porque si en el momento Exacto, exacto, en el exacto. que el zorro elija la presa, deja de elegir, sino solo se dedica a perseguir, entonces se le puede cruzar un conejo
que es, por ejemplo, bueno, no sé si por allí vieron que monté un video de los zorros comiéndose los conejos, y allí le podía pasar un conejo al lado al zorro que si él ya tenía la presa capturada en su cerebro, no va a ver ese conejo, porque él va por una presa particular. ¿Ok? Entonces, Ah, por ok, eso, sí, entonces ya, por ya. eso, de hecho, me parece que en el que me preguntaste, Carlos, allí le puede pasar el conejo por el lado también, porque él, después que él se concentra en la presa, nada más, hasta que la obtiene o hasta que la presa deje de existir. ¿Ok? Eso también depende de cómo se programe la acción de comerse al conejo, porque por ejemplo, si se Exactamente. programa de forma de que sea después de la persecución, va a ignorar a cualquier conejo que se cruce por accidente. Pero en cambio, si se programa por fuera de forma de que sea que el zorro, siempre que tenga un conejo a una distancia, que es lo que está diciendo Carlos, ahí sí no debería haber problema. Exactamente. Ok, entonces vamos aquí a chequear algunas cositas. Acá, por ejemplo, cuando se crean los zorros, yo debería, yo pensé que ya le habíamos pasado la lista de conejos a los zorros. ¿O será que es que abrí otro archivo? No, no, yo creo que al zorro no se le ha pasado la lista de conejos. No, sí, acá está. O sea, no Ah, se le no, ha sí, sí, pasado, pero sí la tenía. sí la tenía, pero no tiene La había el número de empezado a conejos que tener. se crea. Ok, entonces el zorro en general va a tener que saber la lista de conejos y tiene que tener el número de conejos que existen Ajá, como la longitud, ¿ok? Bien, vamos a agregar eso acá en el constructor. Necesito que le envíen a cada zorro por separado, que le envíen la lista de los conejos, vamos a llamarlos con o lista de conejos, y vamos a eso está tener guardado en actualizar lista de conejos, creo. en actualizar lista de... Ah, es allí donde se pasa. Ok, entonces no Sí, la vamos a poner acá. Ah, sí, acá está. Entonces tendríamos que pasar también el número de conejos, ¿cierto? Entonces vamos a chequear esto. Actualizar lista de conejos estaría por acá. Eso está en el CPP. Vamos a buscar actualizar. Que esto es vital para poder que los busque. Aquí voy a poner el INC y dentro a NC le voy a asignar NC para que tenga la cantidad de conejos ya dispuesta. y que Ahora, aparte lo vea el zorro. y exacto, que los pueda ver. Pero en este caso, observen que en este juego, primero yo tendría que crear a los conejos. Primero creo los conejos para que existan todos esos conejos. Y después a cada zorro le voy a indicar cuál es la lista de conejos. Zorros, sub i, le voy a indicar con su método actualizar lista de conejos. ¿Y qué le voy a pasar? Le voy a pasar los conejos y el número de conejos. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Hasta allí vamos bien? Sí, Es decir, que en este momento el zorro tiene la lista de conejos actualizada y la va a tener siempre porque lo que le pase a esa lista va a ser afectado porque está pasado por referencia. Es decir, la única lista de conejos que existe la tiene el juego. Y el zorro va a tener un apuntador hacia esa lista. Que o sea que no hay forma de que se le pele un conejo en general. Voy acá. Entonces ya, por lo menos tenemos los zorros, tenemos los conejos y el zorro lo sabe. Nos vamos acá a zorro.cpp, nos ubicamos nuevamente en mover. ¿Por qué me estoy ubicando en mover? Porque mover es algo que en cada tic-tac del timer se pide que se muevan. Entonces, en cada movimiento el zorro debe pensar qué hacer, que es lo que hace alusión Juan Pablo. Y dice, en cada instante que chequea a quién tiene más cerca. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene el zorro en sus atributos? Tiene, bueno, ¿qué tiene el animal? Vamos a buscar animal que es más general. Tiene estos atributos, tiene índice, bueno, tiene todo este montón de cosas. Aquí ya tenemos uno que es para vivo. Esto ya tiene los get y los set, ¿verdad? Pero falta el de peso también. Get y set. Estamos pensando en que el conejo tenga un peso, ¿cierto? Sí, Ok, vale. y el Pe- zorro debería tener ¿Un qué, perdón? un hambre. un hambre, o sea,
Un hambre. Ok, entonces, a ver, vamos acá con... bueno, hay que hacer las dos modificaciones. Acá tenemos zorros y conejos. Entonces vámonos con conejos, con definición de conejo. Y le vamos a poner al conejo, Ey, pero ojo, porque animal general debería tener hambre, porque el conejo también puede tener hambre y se alimenta de cosas que están dentro del espacio. ok, entonces vamos a ponerle Y un animal. podría ser que cuando el conejo tenga hambre, sea que regrese a la madriguera para comer. Ah, exacto. Al revés. O al Bueno, revés, que exacto, salga sería de la al revés. madriguera, Cuando que tenga salga para hambre que sale coma, de porque la... O al revés, sí, eso mismo. Vale. Entonces, vamos a ver hambre. Hambre vamos a manejarla como un entero por el momento. ¿Y la otra era cuál? Hambre peso. y peso. Los dos Eso. tienen peso asociado de todas maneras, pero Sí, aunque lo pese que no vamos... se use en el zorro, sino en el conejo, pues Exacto. Vamos a agregar aquí los get y los set. Entonces vamos acá con el set peso. Recibe un... Vamos a ponerlo in. Igual, el peso. eh, un void set hambre. Esta set hambre, ¿puedo no ponerle es hambre? No, porque es como bajar más bien el nivel de hambre. exacto. No sería un set, Es como sino lo que necesito es un get, que me dé un el get. get hambre, Exacto. a ver si es necesario. Y desde luego necesitamos un get peso para saber cuánto pesa. Set peso sí puedo cambiarlo en algún momento. Creo que son estos nada más. Set peso, get peso, set hambre no sería necesario porque el simulador a cada paso que dé le va a bajar el nivel de hambre. O sea, mientras más cercano de cero esté es porque tiene más hambre. A eso es que quiero referirme. A ver, estos de acá. Estamos en animal, copiar, nos vamos a animal.h, punto .cpp, perdón, y agregamos. Claro, pero también tendríamos que setear desde un principio en qué punto van a comenzar de hambre cada uno de los animales. Porque Claro, ajá, si comienzan en cero, están muertos. claro, se les va a dar un nivel. O sea, deberían comenzar en 10 para que todos nazcan finos, pues, no hambriados. Exacto. Vamos acá. Ok, por ejemplo, aquí set peso, entonces a peso le indicamos P. Get hambre, return hambre. Y get peso, return peso. Creo que eso es todo. En el constructor de animal. Como él sabe, aquí el constructor de animal sabe si es un conejo o no. No, ¿verdad? No, porque no se le ha especificado con Entonces el tipo. va a ser en el conejo. En el conejo, en el constructor de conejo, ¿dónde lo tengo acá? Está para acá. Conejo, en su constructor, entonces vamos a indicar un peso inicial. Esto pudiera ser un número aleatorio entre que No, aumente, no sé, 100 0 y 10. calorías. Ajá. Lo que pasa es que el tiempo va mucho más rápido. Entonces, entre 0 y 10 es muy poquito. Necesitamos ponerle algo así como entre 100 y 200. Ya se van a dar cuenta por qué. ¿Ok? O sea, igual aquí lo podemos ajustar. Esto lo podemos automatizar con variables, pero estoy indicando que el peso del conejo está entre 100 y 200 y capaz va a tener que estar entre 200 y 500, más o menos, para poder Ok. que el tiempo no nos gane y no se mueran los zorros Y de no se hambre. mueran todos. Y lo otro era hambre, ¿no? El nivel de hambre. El nivel de hambre del conejo va a iniciar, por ejemplo, vamos a ponerlo bien resistente, en 500. Es decir, va a ir decrementando de uno en uno. Ok. Vamos con el zorro. Me falta el zorro. El zorro en su constructor, desde luego, tiene un peso que igual va a ser un aleatorio, pero si el conejo pesa entre 100 y este tiene más peso, ¿no? Debería ser más pesado. Claro. Vamos a Debería ser ponerlo, entre 500 y 1000, no sé, algo así. exacto, algo, vamos a ponerle, no sé, acá, así, de entre 300 y 800. Esta medida que estoy haciendo aquí es muy subjetiva, ¿ok? No tiene que ser a gramos ni nada por el estilo. Luego vamos ajustando esto. Son medidas que pudiéramos considerar
inventadas para nuestra simulación. Ese es el peso. Y el hambre sí va a ser muy importante en los zorros porque necesito que se mueran, ¿no? De hambre si es necesario. Entonces vamos a poner que ellos tienen 300 milisegundos de vida. Es que tengan en cuenta que el tiempo de simulación se guía es por los milisegundos. Entonces, cada numerito que demos acá es un milisegundo. Es decir, que esto va a pasar relativamente rápido. Entonces, hambre en 300. Creo que con esto tenemos ya básicamente lo que es fundamental, ¿cierto? Vamos con... Sí, pero hasta ese punto el zorro ve los conejos y todo, pero no tiene presa. No tiene presa. Nada, es que no hemos hecho nada. Mover. ¿Qué es lo primero que va a ocurrir con mover para el zorro? Que hambre se va a decrementar inmediatamente. Este es el caso terrible para el zorro, ¿cierto? Porque se puede morir. Si llega a cero, se muere. Es decir, aquí de una vez pregunto para matar el zorro, si hambre se volvió menor que cero, pues lamentablemente voy a utilizar el método set vivo, para indicarle falso. Murió, ¿cierto? No voy a eliminarlo como tal. El zorro, el cuerpo va a seguir existiendo, pero ya eso es problema del simulador, del juego. En este caso que lo llamamos juego. Él es el que tiene que deshacerse de ese cuerpo, no el zorro como tal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí ya murió el zorro con el hambre, ¿no? A medida que eso baje. Quiere decir que por acá abajo a esta presa no la voy a eliminar de esta forma, no le voy a hacer el delete, sino simplemente presa nulo y servido falso. Estamos claros hasta acá, no hemos cazado presa, pero por lo menos ya el zorro se muere. Bueno, aparentemente tenemos que probar. Pero aquí sucede algo, nos tenemos que ir al juego. Bueno, al juego, ya va, que se me fue la idea. Tenemos que, sí, el juego manda a mover y a dibujar. Entonces, en mover, yo tengo que preguntarle al conejo si está vivo, lo mando a mover, pero al zorro también, porque ahora le adjudiqué esta nueva característica al zorro, que la tenía pero no la estaba utilizando. Entonces, no me va a interesar que esté nulo, eso lo resuelvo después. Si está vivo el zorro, lo mando a mover. Y no solo a mover, sino acá, A dibujar también. a dibujar. Es decir, si el zorro, perdón, si el zorro sub i get vivo resulta ser true, lo mando a dibujar. Bien, aquí ¿por qué no me funcionó? porque escribió plus plus en vez de igual igual. Ah, perdón. Listo. ¿Estamos claros acá? ¿O hay algo que quede como extraño? ¿O se entiende todo lo que estoy haciendo? ¿Sí? Bueno, vamos a ver si ¿Podría hay... repetirlo una vez, aunque sea por si acaso? Ajá, ¿qué parte te suena un poquito extraña? ¿O capturo todo lo que hice? Repita a partir de cuando dijo lo de que el zorro cuando se muere de hambre queda muerto y eso ya es cosa del juego, no del zorro. Ah, vale, voy. Acá. Eso fue acá, en zorro.cpp. Acá, el hambre, cada vez que se le ejecute al zorro, muévase, hambre va a ir decrementándose, ¿verdad? En el momento en el que hambre sea menor que cero, yo lo que voy a hacer es indicarme a mí mismo, en este caso el zorro, porque estamos dentro de la clase zorro, que la vida está en falso, es decir, murió. Entonces, como la vida está en falso, ya él va a seguir haciendo todas estas cosas, pero no van a poder ser vistas porque él ya está muerto. Ahora, ¿por qué estoy diciendo que no apliquemos un delete desde acá? Porque quien tiene que eliminar los zorros es el Es el simulador, que es simulador, el juego. ¿Ok? claro. Recuerden que acá el simulador es este. El simulador tiene una lista de zorros. Esos son los zorros. Y tiene una lista de conejos. Conejos. Entonces, si aquí hay un zorro que está vivo, genial. Pero si este está muerto, es el simulador el que tiene que decir, este está muerto, vamos a ponerlo en nulo.
¿ok? Porque ahí no hay nadie y tengo que saber administrarlo. Pero el zorro en sí, si nosotros lo proyectamos, este es el zorro. El zorro lo máximo que puede decir es que su atributo vivo es falso, pero Profe, no puede autoeliminarse allí, ¿ok? Ya eso es una cuestión del simulador. Por ahora que esté muerto es suficiente porque ya así esté ocupando la celda, no hay problema porque no lo voy ni a mandar a dibujar ni lo voy a mandar a moverse. Así que él va a dejar de pensar. Y esas son profe, características de algo que está inanimado, ¿no? Que no piensa, no se mueve. Ajá, Carlos. y si uno coloca en la parte del simulador que o sea, que, por ejemplo, que si Zorro en su método Get Vivo es false, que lo iguale o Anulo. sea, que Zorro en en el sub I lo iguale a nulo, y ya, Claro, creo, entonces ¿no? el simulador, que es el juego, tiene que tener un método nuevo que se llame limpiar muertos, ¿saben? Entonces, en limpiar muertos, él recorre la lista de zorros y el que esté muerto lo quita, le pone un delete y le pone uno nulo para que no haya nadie allí. Igual con los conejos. ¿Se entendió Igual con eso, los Juan conejos. Pablo? Que a eso es que me refiero, que no es trabajo del pobre zorro hacerlo, eso es trabajo del Sí, simulador. Vale, listo. Hay que hacerlo, pero ahorita no porque nos vamos a enrollar haciendo todos esos cambios. Entonces, si se muere, pues no debería verse. Entonces vamos a hacer la corrida para probar si desaparece algún zorro. Ok, en este caso vamos a poner un zorro, un conejo, e iniciamos a ver si desaparece el zorro en algún momento y cuánto tarda, porque esto es como lo primero que hay que ver. ¿Cuánto tiempo tarda en desaparecer el zorro? Porque aquí para hacer comentarios, este tiempo que se ve acá abajo es en segundos, ¿ok? Bueno, yo creo que hasta menos de un segundo es lo que marca allí. Creo que son 100 milisegundos. Pero la vida del zorro está transcurriendo más rápido que este tiempo. Bueno, de hecho, para probarlo más rápido, voy a quitar acá y voy a ponerle menos vida al zorro. ¿Dónde es que es la cosa? En el constructor. Ay, ya va, no quería hacer esto. Vuélvase para acá. En constructor, zorro. No le vamos a poner el peso. Hambre es El quien hambre. controla. Tiene que bajarles el hambre. Vamos a ponerle 100 a ver qué tanto va a durar. Igual tendríamos que corregir, si no desaparece, tenemos que insistir hasta que ahí ya, murió. Entonces como que vivió muy poco, ¿sí se dieron cuenta? Porque si el conejo está muy lejos, pues como que le va a costar. Pero vamos a ponerle 200 para que dure un poquito más, porque eso, a la final estos son los pasos que él tiene para poder cazar. No va a tener más. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Él debe tener una activación para la caza. ¿Cuándo él va a cazar? Cuando tenga hambre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, él puede preguntar directamente, sí, si tengo hambre, ¿y cómo pregunta que tengo hambre? Pues lo podemos determinar como que hambre, si hambre es menor Menor a 10, que por ejemplo. 200, no, Ah, bueno. rápido, de una vez, que es menor que 200, tiene 200 pasos para cazar. Si no lo logró en 200 pasos, en 200 milisegundos de estos, murió el zorro. Entonces, O sea, que desde que nace tiene hambre, porque desde que si nacen desde que, 200 y comienza a correr, exacto, exacto, desde que se instancia, tiene que empezar a cazar porque si no, se murió. pues tiene Entonces, lógica, la verdad. si tiene hambre, ¿qué es lo que pero haríamos? una Si tiene duda, hambre. eso no digo que Setearon, entonces se- los zorros se comían a todos los conejos muy rápido, porque si todos tienen hambre al nacer, todos van a empezar a cazar apenas aparecen. Claro, de eso depende de qué tan pesado esté el conejo, porque el conejo lo pusimos a pesar de cuánto a cuánto fue, no recuerdo bien, de 100 a 200, ¿vale? Entonces, si nosotros cuando el zorro se coma al conejo, en el hambre le aumentamos el peso del conejo, pues va a quedar como en 400 o 500, es decir, que va a pasar un montón de tiempo donde no sin va a cazar. cazar, porque no tiene hambre. ¿Se entiende Claro, o eso? sea, eso pasa también en la naturaleza, pues el zorro caza hasta que se siente satisfecho. Ya después no caza, 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 que dónde le cabe tanta comida. Claro, exacto. Ellos pueden pasar dependiendo lo que las calorías le aporten, desde luego. Vamos Exactamente. acá, zorro por acá. Entonces, si el hambre es menor que 200, él va a Tienen que setear intentar su presa. cazar.
Exacto. Voy a guiarme por la idea de Juan Pablo, que es más compleja, a ver cómo nos sale, en el que siempre esté, si tiene hambre, va a elegir la presa más cercana para intentar cazarla. Entonces, a ver, vamos a ver acá. Primero, ya no me va a importar si la presa está nula o no. Yo voy a buscar una presa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy a tener que agregar a Zorro un método que se llame seleccionar presa. Bien, seleccionar presa va a ir acá dentro de Zorro. La voy a poner momentáneamente aquí arriba de mover para que no me quede tan lejos. Lo que dijimos que íbamos a hacer seleccionar presa con un método directamente de una distancia o de qué. Bueno, ahorita lo estoy cambiando un poquito. Voy a seleccionar la presa que esté más cerca. Claro, pero igual, si para saber que está cerca, debe tener una referencia, ¿no? Claro, exactamente. Pero vamos por Que es el partes. avance del zorro. Digo, solo digo. Ajá, sí, sí. Entonces acá, por ejemplo, tenemos hambre menor que 200. Si hambre es menor que 200, voy a seleccionar la presa más cercana. Eso ya está directo. Entonces, la presa va a ser igual a la presa más cercana, a seleccionar presa. ¿Habría otra cosa que hacer allí? Seleccionar presa. Ah, perdón, esto no se esto debe retornarme no un void, sino un conejo, Conejo. ¿Mm? un Conejo que conejo pertenece a la asterisco. lista, al conejo de doble apuntador. Está allí, él vive allí, ajá, exacto. Entonces, seleccionar presa. ¿Alguna acotación, Juan Pablo? ¿O crees que No, este de momento método no. ya esté correcto allí, al menos a priori? O nos falta algo? O sea, porque, ojo, yo lo estoy haciendo aquí, pero ustedes también están visualizando qué pudiera faltar, por eso lo pregunto. Pues, o sea, ahorita ahí yo creo que ya lo que falta es, primero, o sea, lo de seleccionar presa hay que definir ¿Hay que hacerlo? bien Ajá. de todo lo que hace. Y después ya es la acción de comer, de De, que el zorro se coma directamente el conejo. de comerse Ok, lo que eso está aquí abajo. ¿Qué es yo esto, tengo una no? pregunta. Ajá. Acá, Ah, por la puedo hacer. ejemplo, cuando mate la presa, mata la presa e inmediatamente le dice this set, set hambre. Dijimos que el set hambre no lo íbamos a tener, pues hizo No lo íbamos a falta. tener. Hizo falta porque yo necesito decirle esto, set Que aumente, hambre que y aumente el le, hambre. y le voy a, Que disminuya. no, le voy a aumentar. ¿Y cuánto le voy a aumentar? Lo que pese la presa. Presa, get peso. ¿Se entiende esto? Claro, Entonces, get Sí, hambre, vamos a ir al zorro y vamos a agregar entonces. el set A ver hambre. acá, seleccionar bueno, acá mismo, set presa. No, no, era en animal, perdón. Acá, Animal. ¿Mm? era hambre, set hambre, que era voy, set hambre, punto y coma. Y va a recibir cuánto voy a agregar, un in peso. Copiar, me voy acá a animal.cpp y agrego el que me falta. Vamos a ponerlo por acá abajo. Aquí están los pesos, por acá. Esto es animal, set hambre, recibe esto, y dentro va a tener que hambre, lo pusimos con H minúscula, ¿verdad? Hambre, ajá. Le voy a asignar o le voy a agregar, bueno, le voy a agregar lo que tiene hambre más el peso que viene. De repente no le agrego el peso completo porque el conejo también tiene huesos, piel y otras cosas que el zorro no se va a comer, ¿ok? Entonces puedo agregarle por lo menos la mitad de su peso. ¿Estamos de acuerdo? Eso le va a dar un poquito más de aliento. Vamos acá. A ver, ¿cómo vamos acá? Esto está listo. Debería estar listo. El zorro está por acá. Aquí se supone que la presa, le digo get peso. Ah, es con G minúscula, me parece. Presa, ¿por qué no lo agarra? Presa get peso. No es ese. Get.
Ah, perdón, es que no es get, es set hambre. Presa, get peso. Ahora sí, listo. Corregido esta parte, yo puse un get. Atención, yo no lo quiero obtener, yo le quiero es modificar. Set. Listo. Vamos con juego. ¿Dónde ocurre el juego? O cada zorro. Quiero que el zorro me escriba algunas cosas. Hasta el momento, nosotros si compilamos y ejecutamos, muchachos, yo no puedo ver ninguna cosa que yo mande con el CAO. Bueno, vamos a ver aquí errores. Vamos a ver, zorro, seleccionar presa, devolver el valor. ¿Qué pasó con esto? Ah, seleccionar presa no hace nada. Por supuesto, aquí no lo puedo correr porque no he seleccionado presa. Vamos a seleccionar la presa. ¿Cómo selecciono la presa, muchachos? Tengamos en cuenta que nosotros tenemos un arreglo de conejos, ¿sí? En cada uno de esa longitud, que de hecho hay NC conejos, hay un conejo, ¿vale? Que está vivo o muerto, pero en fin. Entonces, acá yo tengo que este conejo está en la posición 0, este conejo está en la posición 1, y así siguen hasta la posición NC-1, que es el número de conejos -1. Para yo poder seleccionar uno de esos conejos, yo tengo que empezar a comparar las distancias. Por ejemplo, yo selecciono el primer conejo. Entonces, esa va a ser mi distancia. Pero no me puedo quedar con ese único conejo porque puede existir otro conejo que esté más cerca. Y debo empezar a comparar las distancias. ¿Cuánta distancia hay entre una distancia eventual? Por ejemplo, si yo tengo un distancia igual a 1000, que es una distancia muy grande, yo voy a recorrer cada conejo y si su distancia es menor que distancia, o sea que mi variable distancia, entonces, entonces actualizo distancia y la presa. ¿Se entiende este algoritmo escrito en jeroglíficos que estoy haciendo acá? ¿O no? Sí, Recorro cada conejo y si su distancia, o sea, la distancia del conejo con la mía, que soy el zorro en este caso, es menor que la distancia que se supone tengo yo concebida como más pequeña, entonces actualizo la nueva distancia y la presa. Actualizo la presa porque ahora la presa es esa, el conejo nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dicho esto, yo lo que necesito es recorrer este arreglo. Y para yo recorrer este arreglo, voy a utilizar una variable i que inicie en cero y vaya recorriendo de un paso en un paso hasta llegar a nc-1. Y eso es un ciclo for. Así que voy a tener un ciclo for que va a iniciar desde i igual 0, mientras i sea menor que nc, tal cual. Y acá aumento de uno en uno. ¿Qué voy a hacer en cada paso? Se supone que yo voy a tener acá una distancia. Voy a poner acá un float distancia inicializada en una distancia muy larga, ¿no? Muy grande, 1000, por ejemplo. Ningún conejo va a estar a esta distancia, esto es muy grande. Entonces acá yo voy a empezar a preguntar por la distancia. Yo ya tengo el método de distancia, lo tiene animal. Animal.cpp, no sé si de último o dónde lo pusimos, o el zorro, o el es mismo zorro, profe. zorro. Tiene Es dis, el zorro ¿verdad? al final. Exacto, si yo aquí pongo esto, dis, aquí la tengo, dist. Y dis, observe que me dice, recibe posición X, posición Y, posición XX, posición YY, que es o bien sea la posición del zorro y la posición del conejo, o viceversa, posición del conejo, posición del zorro, no importa el orden, pero él calcula la distancia. Entonces, a partir de allí yo me voy a ponerlo así. Voy a crear otra variable que va a ser distancia, dis actual. Y esta va a ser menor distancia. Y esta va a ser dis, dis actual. Y la dis actual, pues no la inicializo porque esa, aunque la dis actual, Sería como sí, la distancia de la presa, ¿no? es la que voy a calcular, exactamente.
Entonces, aquí voy recorriendo los conejos. ¿Qué es lo primero que le debo preguntar al conejo, muchachos? Si no es nulo. Si no es nulo, exacto, porque si es nulo, ¿qué le voy a preguntar yo a nada? No puedo. No se puede, no se le puede preguntar a la nada. Entonces acá voy a preguntar si, ¿cómo se llaman los conejos para el zorro? Conejo Cones. sub I, no sé. Vamos a poner acá this, a ver si me sirve. Dis conejos. Conejo se llama. Bueno, vamos No, acá a conejo, animal, creo a que. zorros. Se llama conejos, tal cual yo lo llamé Ah, igual. Entonces, bueno, se llama conejos. Entonces aquí